Y muchas veces, como yo siempre reitero, muchas veces nos venimos con Él, con una sonrisa en los labios. Muchas veces venimos con Él, con el corazón dolido, con el corazón quebrantado, con el corazón. Y muchas veces cuesta sacar una sonrisa de nuestros labios. Y se entiende, porque vivimos en un mundo muy complicado, complejo, difícil, en el cual los problemas son los que sobran, ¿verdad? Problemas sobran. Dichosos sí, esos problemas que tenemos no son complicados, no es una enfermedad grave, no es algo que... Pero todo en las manos de Dios, dejando en las manos de Dios. Muchas veces también venimos con nuestro interior quebrantado, con lágrimas en los ojos, aunque muchas veces no vemos esas lágrimas, pero el corazón lo siente. Y no lo digo porque lo veo, sino lo digo por mí. Porque muchas veces cuando venimos nos cuesta arrancar una alabanza en nuestro corazón, nos cuesta entregar esa alabanza genuina a Dios. Nos cuesta, nos pesa. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y había decía un predicador, y con todo el respeto no recuerdo el nombre de él, y hablaba de todos los procesos de su vida en el área espiritual, que tenía las dificultades y problemas. Y decía lo siguiente, que cuando llegue allá arriba, dice, hay algo que le voy a decir a Dios. Va a decir, cuando llegue allá arriba, dice, vas a decir algo a Dios. Le voy a decir, no fue porque no lo intenté, porque no me esforcé. No fue por eso. Tuve las dificultades, tuve los problemas, tuve todo, pero me esforcé para poder seguir adelante, para poder alabar a Dios, para poder servirle como le servía, que un hombre famoso, una persona ya famoso. Y bueno, vamos a apelar al celular, porque el internet, que Dios me dé gracia, porque la internet no me conecta con él. ¿En qué libro estamos? Bueno, eso ya, en Colosenses. Seguimos por la ruta de Colosenses. Seguimos en la ruta de Colosenses. Y hoy nos toca Colosenses 2, del 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 10. Es un pasaje, o sea, en realidad lo que a leer es corto, pero muy profundo, hermano. Tiene muchas aristas, muy profundo, es profundo. Es muy interesante también, porque también no solo se aplica a tiempos antiguos, a tiempos donde el Imperio Romano gobernaba y los hermanos andaban luchando por salvar su vida, que hoy eso no cuenta, pero que hoy no nos acontece. Vamos a leer allí en Colosenses 2, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos, como dijo, en un mundo bastante complejo y complicado. Mirad que nadie os engañe. ¿Se acuerdan que hizo Eva? ¿Qué hizo la serpiente con Eva? ¿Se acuerda? Dice, la serpiente me engañó y comí. O sea que la serpiente tuvo en su momento esa sutileza de disfrazarse. Era uno de los animales más lindos, más bellos que había en ese momento en el huerto.
y se acercó y engañó a Eva, haciéndole dudar de lo que Dios había dicho, haciéndole dudar de la palabra de Dios. Y Eva, nueva en el huerto, ¿sabía? Haciéndole engañar, recordando que el enemigo nunca cuando se acerca a nosotros para tentarnos, para tirarnos algún lazo, él nunca se va a acercar como lo pintan todos, con tridente, con cuerno, feo, como la sociedad lo pinta. Él es mucho más, es un galán que se viste, que cambia de color según la ocasión, es tipo un camaleón. El enemigo se viste de muchos colores, y a veces colores lindos y brillantes, y son atractivos, muy atractivos. Muchas veces, por nuestra inexperta, uno inexperto, lo digo por mí, a veces caemos en esa trampa. Que Dios nos dé la gracia de detectar, ese cuidado que no nos engañen, decía Pablo. Bueno, se ve que ya era el engaño, es algo que viene desde hace mucho tiempo ya. Viene siempre hasta alrededor nuestro. El enemigo anda alrededor nuestro buscando a quién devorar, anda buscando a quién devorar. La oveja que se aparta muy lejos del rebaño queda expuesta, ¿verdad? Queda expuesta. Si nos apartamos del Señor, si estamos lejos de Dios, si andamos por nuestra cuenta y no estamos caminando como Dios le agrada, quedamos expuestos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Bueno, acá alguno que hizo el liceo debe tener algún concepto de filosofía, parece un término muy fino, muy delicado. Filosofía, de acuerdo a, bueno, hay tantas versiones porque así los filósofos habían en esa época, en la época hablando de Pablo, se cree que fue medio contemporáneo, andaban cerca de, alguien escuchó Platón, Sócrates, Aristóteles. Son filósofos que enunciaban un concepto de la vida, estudiaban filosofía. Filo significa amor. Filo y Sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Eso es lo que hoy en día se enseña en todas las universidades, los liceos. Se enseña. Ahí significa filosofía, es amor a la sabiduría, amor al querer saber, amor al conocimiento, ¿verdad? Al saber, al querer saber más, al conocer las cosas de la vida. Abarca desde la fe, que no es muy tratada desde el punto de vista, digamos, universitario, a nivel, por ejemplo, liceal, la fe no se trata. Se trata de la filosofía humana, literalmente, nomás. Pero dentro de lo humana abarca el concepto de la vida, que somos como personas, cómo pensamos, cómo razonamos, cómo vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Estudia el ser humano, el ser, la forma del ser, ¿verdad? Que somos. Sin tener clave, no se tiene en cuenta a Dios. La filosofía humana no tiene en cuenta a Dios. No lo saca a Dios del medio. O sea, estudia el humanismo propiamente dicho, no tiene en cuenta a Dios. En cierto momento aparece un destello, pero no es dogmático, o sea, no tiene un dogma, tiene una doctrina específica. La filosofía es universal, abarca todo, no tiene un concepto único, o sea, no es esto es así. No, todo es cuestionable. En la filosofía todo es cuestionable, se cuestiona todo, ¿no? Desde nuestro pensamiento, es cuestionable todo, no tiene una, como se dice, no, el filósofo es así, no, el filósofo filosofa, da una idea de eso, un concepto, y cada escuela tenía en su momento tenía su pensamiento. Aristóteles sería el suyo, Platón sería el suyo, Sócrates el suyo. Y hoy tenemos algo de herencia de todo eso. Por ejemplo, el método que cuando nosotros usamos de enseñanza, de hablar, por ejemplo, cuando nos me paro a hablar o a enseñar acá, se llama método socrático. ¿Por qué? Porque fue Sócrates quien tuvo la base de hacerlo, de hablar en público y enseñar por medio de la palabra.
Se llama método socrático en la parte de la enseñanza. Se utiliza cuando dice método socrático, es que se comunica a través de la voz. Porque hay muchas formas de enseñar también. Y a través de la voz es un método que se llama socrático. Y esas filosofías son terribles, aunque parece un término muy hermoso, muy precioso, muy decorado, espectacular. Filosofía, sí. Hermanos, es totalmente, vamos a decir criollamente, totalmente opuesta a las cosas de Dios. Ella cuestiona las cosas de Dios. ¿Ah? Cuestiona las cosas de Dios y no le da, no lo considera, no tiene cuestión de peso la fe dentro de la filosofía. No tiene peso. Estamos hablando de la filosofía atea, incrédula. Pero para nosotros, para el creyente, existe también la filosofía. Porque el Señor nos dice que tenemos que ser sabios. Pero sabios en nuestra ¿qué? Relación con el Creador, nuestra relación con Dios. La sabiduría tiene que provenir de nuestra relación con Dios. Nuestros conceptos, la forma de vivir, la forma de hacer, la forma de pensar, la forma de comunicarnos, la forma de tratarnos, la forma de ver las cosas, tienen que estar relacionadas, extraídas del corazón de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue quien nos enseñó la mejor filosofía de todos los tiempos. Porque en cierto momento el pasaje muy importante que dice Cristo, sabiduría de Dios, está en Corintios. Cristo, sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. Y la sabiduría proviene de nuestro vínculo con Dios. Y la sabiduría, si lo vamos a llevar al término práctico, ¿qué sería? Bueno, es aplicar los conocimientos de Dios en nuestro diario vivir. Así como la sabiduría humana es aplicar lo que conoce para desarrollarte, para pensar, para vincularte con otros en la vida humana, meramente humana, nosotros tenemos que extraer de Dios los verdaderos conocimientos para llevarlos a la práctica en nuestro diario vivir y vivir como Dios le agrada. Por eso que Pablo muchas veces decía, yo vine a hablarles, decía Pablo, yo vine a hablarles en Corintios, dice, yo no vine, no con sabiduría humana, decía, porque claro, tenía que sacar de lado la parte humana y decir, no, yo vengo con la sabiduría de Dios, yo no vengo a exaltarme yo, no vengo a decir yo soy Sócrates que pienso, yo soy Platón, no, yo soy un enviado, él era un siervo de Dios, él era alguien que traía los conceptos, no meramente humanos, sino que traía los conceptos que Dios tenía en su corazón, que Cristo le había enseñado, que de Cristo había aprendido, para enseñárselos a su iglesia y decirle, muchacho, usted tiene que caminar como Cristo camina. Y no se exaltaba Pablo, no vine a ser yo, digo, si no, en cierto momento le dice, si no, vana sería la cruz de Cristo. Si él se exaltaba a sí mismo, si él exaltaba sus conocimientos, lo que pensaba, lo que creía, lo que vivía y lo que había hecho, porque Dios lo usaba, dice, no, yo no, muchachos, muchas veces no me miren a mí, no. Sí, yo soy ejemplo, sí, pero yo vengo de parte de aquel que me enseñó a que llevar una vida diferente, una vida que apunta al cielo. La filosofía humana apunta a lo rastrero, se queda con la serpiente. La serpiente se arrastra, ¿verdad? Y si seguimos la serpiente nos vamos a arrastrar también en el mundo, hermano. Tenemos que, nuestra mirada tiene que estar hacia arriba. Nuestros conceptos tienen que provenir del Señor para que nosotros miremos hacia arriba, miremos esa gloria. Apuntemos a... Nosotros el cristiano apunta alto, hermano, apuntamos al cielo. Apuntamos a lo más alto, hermano, que se puede llegar. Es en el cielo, es la bendición de Dios, es llegar un día y decir, bueno, he corrido la batalla, como decía Pablo, he peleado la batalla de la fe. Ya estoy preparado para partir. Y de que conocemos a Jesús, de que conocemos las cosas de Dios, que tenemos un trato, una relación con Dios, de que tenemos un toque de Dios, porque si estás acá es porque Dios te ha tocado de una u otra manera, te ha impulsado a venir, ha tratado contigo y por algo estás.
porque Dios te ha tratado. Nadie está fuera de que no fuera su voluntad de estar acá. Si Dios te ha tratado, si Dios ha tratado contigo, sé que querés más de Dios, sé que anhelás más de Dios, sé que buscás más de Dios, sé que necesitas más de Dios. Como yo también lo necesito de ese Dios cada día, que me alimente mi alma, porque si no, nos morimos en un mundo seco. Entonces, apuntamos hacia arriba. Vemos, así, perdón que me fui de la cámara, así, a los que están viéndome de por ahí, también saludos, que siempre me olvido que hay alguien filmando, y nunca le doy saludo a nadie de los que están detrás de cámara, y sé que hay alguien que va a mirar los mensajes, se lo doy ahora, disculpe, siempre me olvido que está la cámara. Ahí está, allá me dice, por favor, gracias por avisarme. El Dios que servimos es un Dios real y verdadero, y está fuera de todos. Y hay varios conceptos de filosofía que tratan metafísica, que se llama entre la filosofía. Metafísica son los conceptos fuera de la parte física. Tratan, pero no son muy profundos. Los conceptos humanos, cuando llega, generan una barrera y no lo siguen hacia adelante. Esas son ramas de la filosofía, hermano, abarca. Hay otra rama también. Abarca la ética. La ética, que es importante, la ética sí es importante. La ética habla de decir, esto es bueno y esto es malo. Ahora, yo me hago una pregunta, a la filosofía le hago una pregunta. ¿De dónde sacamos nosotros qué es bueno y qué es malo? ¿De dónde sacamos qué es bueno y qué es malo? Es lo que Dios nos reveló. Si Dios nos hubiera revelado su palabra y nos hubiera dicho esto es bueno y esto es malo, para nosotros es todo lo mismo. Si te pones a analizar, los valores no provienen de nosotros mismos, provienen de Dios, porque Dios sí nos dice esto es bueno y esto es malo. Sin embargo, la filosofía trata la ética también, pero la ética posicional. ¿Qué significa esto? Bueno, si a mí me trae un beneficio, eso es bueno. Si a mí no me trae ningún beneficio, es malo. ¿Se entendió o no? Si yo puedo valerme, me trae una satisfacción, me trae dinero, no importa si es hacer lo ilegal, hacer fuera de la ley, si hacer lo que digamos, si es un negocio ilícito, si no, no importa. Es un beneficio que me trae, entonces eso es bueno. Si me trae beneficio, es bueno. Pero Dios, cuando habla en su palabra, tiene esto. Dios marca, hay una ética revelada. Yo le llamo personalmente ética revelada. ¿Por qué? Porque la ética que los cristianos practicamos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es revelada a los hombres para que los hombres entiendan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Él nos habla de, no hay grises, es blanco o negro. No hay grises. Hay un sistema que se llama en la electrónica y principalmente en la informática. Hay un número que se llama el sistema binario, se llama, compuesto por dos partes, se quiere decir. Binary digit. Ahí cuando nace la tecnología digital que se llama. Y la tecnología digital es basada en unos y ceros. Y ese 1 significa 1 prendido y 0 apagado. No hay en el medio, no existe nada en el medio, es 1 o 0, no existe. Eso se utiliza para la transmisión de datos, en la informática se utiliza, se llama código binario, que lo hizo Bull hace mucho tiempo, desde los 70, por ahí ya existía, después se concretó más adelante, un poco más se estandarizó, pero entonces se hizo lo que se llama, el código decimal. Nosotros tenemos números decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es el que conocimos popularmente, ¿verdad? Para transformar el código decimal al binario,
se divide entre dos y se va colocando unos y ceros. Y ahí surge el código binario. Para transformar información se divide eso porque los otros datos son muy pesados. No le voy a aburrir más con la información, pero simplemente a tono de información de que uno es prendido y cero apagado, o uno alto y cero bajo, pero nunca estás en el medio. Tienes siempre un 1 o un 0. Y nosotros los cristianos tenemos que ser como el código binario, ¿no? Bien, siempre uno, siempre encendido. 0, nunca. Es una forma, digamos, de decir. Dios desea siempre para nuestra vida lo mejor. Siempre digo lo mismo yo y nunca me cansaré de repetirlo. Dios se vale, hoy hoy la canción se vale de los problemas para que nosotros aprendamos de él. Voy a contar un testimonio, algo sencillo, pero usted sabe que estaba ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer. Ayer fue sábado, el viernes. Bueno, fui a hacer un trabajo a la barra del Chuy. Y usted sabe que me tomó la noche. De repente me agarró la noche trabajando. Hermano, y tú sabes que los mosquitos, hermano, se la agarraron conmigo. Hacía una vida, hermano, pero en serio, una vida, hermano, una vida que nunca me había... La cara, ¿sabes qué? Hasta en los ojos se me metían hasta en los ojos, hermano. Nunca en la vida, es cierto que yo soy mosquito, es cierto que uno es mosquito, hermano, pero se la agarraron conmigo, hermano. Y ¿sabes lo que? Fue tanto el acoso que tuvo que orar, hermano. Tuvo que orar. Digo, Señor, sácame el mosquito de arriba. Y sabe, hermano, que aunque con toda la satisfacción, de repente desaparecieron. No quedó ni uno. Pero, hermanos, tenía la cara, acá en la frente me dejaron, no se nota casi, pero, hermanos, era, algo sobrenatural, hermano, era sobrenatural aquello, era algo como si se ensañaron conmigo. Se agarraron conmigo y vamos a agarrar. No agarrar así, hermano, un enjambre era. Y agarré y oré al Señor y bueno, ahí salieron todos y ¡pum! De al ratito, digo, cuando uno ora sin convicción, digo, ¿qué se van a ir? ¿Viste? Del corazón mío decía, ¿y qué se van a ir? Y sin embargo, ¿viste? Cuando tú oras como diciendo, ¿qué se van a ir? Del corazón. Sin embargo, me sorprendió lo fugaz que fue aquello. Porque fue, ¿viste? De repente, no quedó ninguno. Digo, bueno, Señor. Y después digo, Señor, perdona mi incredulidad, Señor. Perdona mi incredulidad, digo, Señor. Perdona, porque a veces el Señor ata en las cosas más sencillitas, más, digamos, mira si el Señor se va a ocupar de mosquitos, digo. Es gracioso, pero da para reír. Pero hermano, uno piensa a veces, y el Señor se ocupa de eso. Y el Señor se ocupa de eso. Increíble, pero no sé cómo lo hizo, pero sé que cuando yo me di cuenta ya, de repente me digo, uy, no más cosas más. Digo, güey, se había orado. Te das cuenta que había orado. Después, sí, se había orado y seguro. Como no había una convicción del corazón de lo que había hecho. Digo, ¿qué se va? Porque había orado, pero medio enojado también, porque no podía hermanos, no podía agarrar el destornillador. Tenía que tapar el cajón del medidor y no podía agarrar el destornillador. No, todo en la cara, todo en los ojos, pero era algo fuera de ser. ¿Y cuántas veces esos mosquitos pasan a nuestra vida de otra manera? Que no nos dejan mover. Muchas veces los problemas y circunstancias que nos acusan, que nos acosan, que nos golpean, que nos alrededor. ¿Qué tipo de mosquito nos acosa a cada uno de nosotros? Y a veces, digamos, la vida nos lleva por ese pequeño valle. Quizás Dios en eso te enseña a confiar en el Señor. La única forma de que nosotros podamos confiar en Dios, muchas veces a través de los problemas. Y a veces, algunos, no todos, pero quizás buscamos al Señor mucho más en nuestros problemas que cuando estamos bien. Que vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que sincerarnos con Dios y ser sinceros con Él. Y veremos su mano.
Las filosofías huecas nos calan, nos perturban, ¿no? Nos quieren trabajar para que dejemos de mirar a aquel, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y están, la filosofía hoy no se ve, no te la enseña Sócrates en una escuela, no te la enseña nadie. ¿Pero saben en qué la vemos reflejada? En la televisión, la propaganda, en todos los medios de comunicación, la mayoría, internet, vemos reflejado la filosofía humana de vida, las cosas que el ser humano realiza. Todo eso es filosofía, la mayoría, porque ahí se ve reflejado lo que el hombre hace, lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, ¿verdad? Se ve ahí en las películas, ¿no? En todo lo que se reflejan las filosofías, ¿no? De lo bueno, lo malo, lo que la sociedad piensa, de los conceptos que tiene la sociedad. Y el Señor, ¿verdad? Acá Pablo dice, ¿no? Que no nos engañe Dios, que el Señor, digamos, no permitan que el enemigo los engañe bajo filosofías huecas. Por ejemplo, ya desde la enseñanza liceal, ya nos enseñan que descendemos del mono. Y eso es una filosofía hueca. No, pero es una teoría. Mismo si descendiéramos del mono, es una teoría. La teoría de evolución de Darwin. Es una evolución. Que el ser humano fue evolucionando paulatinamente a través que, ¿no? Fue un mono, o sea, después un mono más avanzado y así más, Australopithecus, Homo sapiens, todo a medida pasó el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo fue evolucionando y que el ser humano fue una célula y después, bueno, el agua, todo, creció en el agua y así todo, y ahí surgió todo. Pero llegamos a que nosotros creyentes y se confrontamos con, ya desde, yo siempre esa confrontación también la tuve y no era creyente, no era cristiano, digamos, de creer en Jesús. Porque en ese momento yo digo, bueno, discúlpeme, pero yo creo que Dios nos creó, yo creo que hay algo más. Siempre desde ya, desde el liceo ya planteé una posición, yo no, digamos, no tenía conocimiento en ese momento de Dios, ni la palabra, ni lo que, digamos, decía la Escritura, la Biblia, nada de eso tenía. Pero sentaba una posición, siempre senté una posición, sin muchos argumentos, voy a ser sincero, hoy los tengo mucho más. Pero en ese momento tiene un argumento solo, que es el argumento que Dios nos da a todos, no solo al creyente, sino a los de afuera, la creación. Simplemente decir que todo eso surgió en un Big Bang, en una explosión, por favor. Si tenemos un orden las cosas tienen un orden, ¿no? Tienen un orden, hay un orden, hay un orden. Aunque el ser humano las quiera ordenar, pero Dios no estableció un orden a las cosas. Y además, el ser humano, el pecado lo destrozó. Somos perfectos, hermanos. El pecado nos destrozó la vida al ser humano. El pecado es el que, por algo dice que lo que contamina, por algo dice Dios, lo que contamina al hombre. ¿Qué fue lo que contamina al hombre? Es el pecado, hermano. El pecado nos traicionó la vida, el pecado nos rompió, ¿verdad? El pecado que nos hereda nos rompió la vida, rompió todo el sistema, quebró el sistema. Pero somos perfectos. Tiene, hermano, el ojo, el ser humano, tiene los lentes, los lentes son una copia de nuestro ojo. Perfecto, tenemos lentes perfectos, hermano. Perdón que me corro la cámara. Tenemos lentes perfectos, hermano, que podemos ver perfecto. Ahora no, ahora los veo turbios por los lentes, pero no tengo los lentes. Pero el ser humano es perfecto. Nos alimentamos, corremos, andamos, y nuestro sistema, a no ser que empieza a morir por el pecado, pues nuestras células empiezan a deteriorarse, pero si nos mantuviéramos como joven, tenemos todo la de ganar. Somos perfectos. Somos perfectos. Comemos, alimentamos, tenemos nuestra necesidad, todo, etcétera. Somos perfectos. Pero el pecado destrozó al hombre y lo hizo caer de la
gracia de Dios, del regalo de Dios, y contaminó toda la humanidad. Que Dios nos dé la gracia de poder seguir adelante, que nos dé la fortaleza para seguir adelante, hermanos, en un mundo difícil. Pero Dios está, Dios es real, Dios es verdad, Dios es verdad. Ya estoy por terminar. La filosofía, hermano, huecas de este mundo pueden taladrar nuestra alma y hacernos mucho daño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas. ¿Vieron? Sutiles. No te vienen con un bagaje de información, sino que te van horadando suavecito, ¿no? La mente, los conceptos, todo. Y según las tradiciones de los hombres, según lo que los hombres piensan, no lo que Dios piensa. Conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a lo terrenal, ¿eh? A lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Y no según Cristo. Y no según Cristo. Contempla todo, pero no contempla a Dios. ¿Se entiende? Toda la filosofía esa contempla todo el ser humano, todas las áreas, menos no tiene en cuenta a Dios, ¿no? Dice, no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto, es decir, muchachos, en Cristo habita Dios. Dios a través de Cristo nos reveló su carácter, nos reveló cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hacer nuestra vida. Bueno, reveló todos, en todas las áreas. Reveló una filosofía de Dios. Una filosofía de Dios. En Cristo, Él nos enseñó cómo tenemos que vivir nuestra vida. Él se hizo hombre y nos mostró el camino. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, para que nosotros en Él seamos edificados todos los días de nuestra vida, copiando, siendo un calco. Tenemos que ser luz en las tinieblas, para que otros vean esa luz y puedan acercarse también a ser iluminados. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad. No es que uno solo, no, toda la deidad. Hablaba que Dios estaba en Cristo. Y el 10, que está lindo, y ya estamos cerrando, dice. Y ahí mira a los hermanos y dice, bueno, y vosotros, y nosotros, vamos a poner, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es interesante, Dios nos completa. Si nos faltaba algo, ahora lo tenemos todo. Hemos caminado algunos mitad de la vida, otro parte de la vida, otro un poquito, otro tantos años, otro sin Dios, y no hemos pelado la frente, como se dice literalmente. Ahora que tenemos a Cristo, ahora que tenemos al Señor, ¿verdad? Caminemos, dice, completos. Ahora que está completo. Ese puzzle incompleto, ese puzzle que le faltaban piezas dañadas, y vino Cristo y empezó a ordenar. Bueno, Néstor, acá te falta, bueno, imagínense que acá está el puzzle. Néstor, te falta amor, vamos a poner un poquito y nos ponemos el corazón ahí, ¿no? Como si fuese un puzzle. Néstor, no estás andando bien en esta área, bueno, vamos a colocar la otra pieza en este lugar, vamos a corregir eso que está torcido, el pecado lo ha torcido, lo ha pervertido, bueno, vamos a ir corrigiendo, ¿no? Y recordando cómo miraban el labrador, el alfarero trabajar y iba moldeando el barro y dándole forma, y bueno, vamos a corregir aquí, a este pedazo no sirve, este pasto cayó y ensució el barro. Y hermanos, y somos barro, tenemos que ser barro en manos del alfarero, nuestro Señor, para que Él vaya colocando las piezas en el lugar que corresponde, para que Él vaya trabajando. No importa la velocidad,
porque esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de paciencia, es una carrera de resistencia. La carrera dentro de Cristo, dentro del Señor, dentro de la iglesia, dentro de todo, es una carrera de paciencia y de resistencia. No es de velocidad. No es quien más rápido va, sino quien permanece. Suavecito, y a paso, pasito a pasito. Allá a veces los muchachos cuando nos trasladamos de salón, porque tengo un salón arriba cuando los traslado en tecnología, lo primero que hacen es salir corriendo. Digo, muchachos, llegamos igual. Estaba a 2 pasos, digo, ¿por qué vamos a correr si llegamos igual? Muchachos, está allí, digo, vamos a llegar, no, se llega igual, muchachos, no vamos a correr, no precisa correr, vamos a caminar. Entonces, vamos a caminar. Lo que importante es caminar en el Señor, no correr, caminar en lo que Dios desea que andemos y caminemos. Y hasta acá. Que Dios nos dé. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica, nos impulsa a alabarte, a glorificarte, a bendecirte. Gracias porque tú estás siempre presente, Señor. Nos bendices, nos da esa gracia maravillosa. Que la hueca filosofía no nos taladre en nuestra mente ni en nuestros conceptos que tú has puesto en nuestro corazón. No permita que las aves roben, Señor amado, todo lo que hemos con mucho esfuerzo adquirido y buscado de ti y crecido en ti. Bendice este tiempo, bendice todo, bendice la semana, Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice cada familia en este lugar, Señor, y que podamos irnos diferente, que podamos irnos con otros conceptos, que podamos ir con la mente diferente, pensando en un Dios que está con nosotros, pensando en un Dios que está presente, pensando en un Dios que nunca es ausente, sino que está constantemente en nuestra vida, ayudándonos, impulsándonos a ser fieles. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tú eres Rey, gracias porque estás presente en todo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra a ti. Amén.